No podemos decir que la teoría de la tectónica de placas haya sido elaborada por una sola persona. Más bien ha sido el resultado del trabajo conjunto de varios científicos de distintos países que colaboraron durante los años 50 y 60 del siglo pasado. El mérito de esta teoría está en que sirve para explicar de forma coherente muchos fenómenos geológicos y geofísicos como los seísmos, la actividad volcánica o la formación de las montañas. Las profesoras de la asignatura Geografía General Física del Departamento de Geografía de la UNED nos explican a continuación cómo surgió y en qué consiste esta teoría de la tectónica de placas, cuyos antecedentes podemos rastrear en otras dos teorías, la de la deriva continental y la de la expansión del fondo oceánico. Buenos días. Antes de empezar a hablar del tema que nos ocupa en esta emisión de radio, queremos dar la bienvenida a todos los estudiantes que comienzan su andadura en esta asignatura de Geografía General Física, a la vez que presentarnos las profesoras que vamos a conducir este curso. Somos Pilar Borderías. Buenos días. María Eugenia Prieto. Muy buenos días. Y yo misma, María José Aguilera. Como introducción de la teoría de la tectónica de placas, hemos de hablar de sus antecedentes, pues como muchas teorías científicas, tiene una primera aproximación que lleva a los científicos a investigar desde esos indicios. Pilar, ¿podrías hablarnos de quién o quiénes se fijaron primero en que los continentes se habían movido o en que la Tierra no tenía desde el principio la configuración o distribución de tierras y mares que tiene hoy? Pues podríamos apuntar dos hechos que pusieron en marcha esta idea. Uno, cuando al publicarse el primer Atlas del Mundo a finales de 1596, Ortelius incluyó la idea de que los continentes podrían haber estado unidos alguna vez, cuando observó que la costa occidental de África y la costa oriental de América encajaban como dos piezas de un rompecabezas. Y el otro, pues cuando en el siglo XIX se dieron cuenta de que los fósiles de especies animales y vegetales resultaban similares en continentes separados por los océanos. Pero parece increíble que, a pesar de todos estos indicios, a casi nadie se le ocurrió pensar antes del siglo XX que los continentes pudieran desplazarse en el espacio a lo largo del tiempo. Y este fue precisamente el mérito del astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener, mérito que no le fue reconocido en su tiempo ni muchísimo menos. De hecho, se le trató como un fantasioso cuando publicó su libro La formación de los continentes y océanos en 1915, donde ya proponía que los continentes habían estado unidos en un supercontinente, que él había denominado Pangea, el cual posteriormente se habría disgregado por una deriva continental. Con anterioridad a esta propuesta, las explicaciones que se daban a estas similitudes eran muy forzadas. Se pensaba, por ejemplo, en la existencia de puentes que conectaban continentes y permitían el desplazamiento de las formas de vida animal y vegetal de una masa continental a otra. O se suponía que la formación de las montañas tenía su origen en la solidificación y contracción de la masa en fusión que era inicialmente la Tierra. Decías hace un momento que la sociedad científica no había creído a Wegener en esos primeros momentos. ¿Cuáles fueron los motivos de ese menosprecio? Porque posteriormente su teoría de la deriva continental junto con la teoría de la expansión del fondo oceánico son las que dieron origen a la teoría de la tectónica de placas, ¿no es así? Sí, pues la verdad es que fue criticado por diversas causas, como por ejemplo por la falta de evidencias de la deriva de los continentes o por el desconocimiento del mecanismo causante de ello. Y sobre todo y fundamentalmente porque se pensaba que la deriva era físicamente imposible. Por un lado, criticaron a Wegener los geofísicos y fue por los cálculos que había llevado a cabo sobre los esfuerzos necesarios para que una masa continental se desplazara a través de las rocas sólidas en los fondos oceánicos, porque consideraban sencillamente que los valores resultantes eran demasiado altos. Por otro lado, también le criticaron los geólogos, dudando de las correlaciones que proponía, dado que en ese momento no se conocían bien las rocas del hemisferio sur. Realmente su gran problema fue que, aunque tenía un montón de pruebas de la deriva, no sabía explicar cómo se producía el movimiento de los continentes y por ello la comunidad científica le condenó. Así que tuvieron que pasar algunas décadas para que con la teoría de la tectónica de placas pudiera explicarse el modelo de la deriva continental. La teoría de la expansión del fondo oceánico surgió más tarde, ¿no es así, María Eugenia?
Sí, así es. Gracias a las exploraciones del fondo oceánico realizadas durante años de sondeos y mediciones a grandes profundidades, se produjeron hallazgos muy importantes, como el de las dorsales oceánicas, que son grandes elevaciones submarinas que se encuentran en la parte central de los océanos de nuestro planeta. Y ya en la década de los años 60 del siglo XX se formó la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, que afirma que las dorsales oceánicas se localizan sobre zonas donde asciende material desde el manto terrestre. Al ascender el material se expande lateralmente, alejándose de la cresta de la dorsal y descendiendo después en las fosas submarinas. Entonces, con estas dos teorías se llega a la actual de la tectónica de placas. ¿Y qué explica precisamente esta teoría de la tectónica de placas, María Eugenia? Pues esta teoría, que se produjo hacia 1968 a partir de las ideas y conocimientos obtenidos a lo largo del tiempo, es la actualmente aceptada y explica el movimiento de la capa externa de la Tierra a través de procesos de subducción y de expansión del fondo oceánico. La teoría señala que la corteza de la Tierra está dividida en placas tectónicas que se mueven porque flotan sobre la astenosfera, que es la parte blanda del manto superior. Su importancia es clave porque explica la distribución geográfica de las cadenas de las montañas, por qué los terremotos y los volcanes se concentran en ciertas regiones del planeta, como los bordes de las placas, o por qué las grandes fosas submarinas se localizan junto a islas y continentes, pero no en el centro de los océanos. En concreto, podríamos decir que esta teoría explica lo siguiente. Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras con velocidades de en torno a 2,5 centímetros por año. Dado que se desplazan sobre la limitada superficie de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus límites y así provocan intensas deformaciones en la litosfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas como el Himalaya, los Alpes, el Pirineo, entre otros, y a grandes sistemas de fallas asociados con estas, como por ejemplo el sistema de fallas de San Andrés. Igualmente, el contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de los volcanes y las fosas oceánicas. Pero volvamos de nuevo a las placas. ¿Son homogéneas, Pilar? Pues no son homogéneas. Las placas de la litosfera, que incluye la corteza y el manto superior más externo, son más gruesas en los continentes que en los océanos y además, en general, la litosfera continental es menos densa que la oceánica. En su configuración, la superficie de la litosfera que desaparece en el manto se encuentra más o menos en equilibrio con la corteza oceánica nueva que se forma a lo largo de las dorsales oceánicas. Es decir, que la nueva litosfera creada se compensa con el descenso de las partes más antiguas de la litosfera oceánica que descienden al manto por los llamados bordes convergentes. ¿Cuántas placas tectónicas se cree que existen y cómo son sus bordes, María Eugenia? Pues son 7 las placas principales. Está la norteamericana, la sudamericana, africana, del Pacífico, euroasiática, australiana y antártica. La mayoría de estas grandes placas incluye un continente entero, además de una gran área de suelo oceánico. Estas 7 placas cubren el 94% de la Tierra y el 6% restante corresponde a placas de menor tamaño. La interacción entre las placas se produce a lo largo de sus bordes, y en ellos es donde se genera la mayor actividad tectónica. Según la clase de movimiento que se produce en estos bordes, hay varios tipos, ¿no? Sí, existen 3 diferentes tipos de bordes: convergentes, divergentes y transformantes. En los bordes convergentes, 2 placas se juntan, convergen, provocando el descenso de la placa oceánica debajo de una superpuesta, generando una zona de subducción. Como resultado de la subducción de una placa oceánica bajo otra también oceánica, encontramos, por ejemplo, la cadena de islas volcánicas del Pacífico. En cambio, el descenso de una placa oceánica bajo una continental ha dado lugar a fosas oceánicas, como la de Perú y Chile, y arcos de montañas volcánicas como el de los Andes. El choque de 2 placas continentales ha sido la causa de la formación de extensas cordilleras como la cadena montañosa del Himalaya. En cambio, en los bordes divergentes lo que ocurre es que las placas se separan, haciendo que emerja magma desde zonas más profundas, creando nuevo suelo oceánico, como en el caso de la dorsal mesoatlántica. En el continente podemos destacar como ejemplo el Gran Valle del Rift.
Finalmente nos encontramos con los bordes transformantes, donde dos placas se deslizan lateralmente una respecto a la otra, sin creación ni destrucción de litosfera. En este tipo de bordes de placas encontramos actividad sísmica, como en el caso de la famosa falla de San Andrés, en California, donde la placa del Pacífico se mueve en una dirección noroeste con respecto a la placa norteamericana. En esta falla se han producido terremotos de gran magnitud, como todos pueden recordar. ¿Y a qué creen los científicos que se deben los movimientos de estas placas? Pues el movimiento de las placas tiene su origen en las corrientes de convección que se producen en el manto por el calentamiento de sus materiales. Materiales que con el calor se comportan como un material plástico, es decir, que se deforman y se estiran sin romperse. Si seguimos el proceso de forma esquemática, tendríamos, en primer lugar, los materiales del manto que se calientan al estar en contacto con el núcleo. Aquí hay que tener en cuenta que en el núcleo el calor es muy intenso. Y estos materiales, al calentarse, pierden densidad y ascienden hasta entrar en contacto con la litosfera, que está más fría. Es entonces cuando, al enfriarse, aumentan la densidad y se hunden de nuevo, creando unas corrientes descendentes desde las fosas oceánicas, donde grandes fragmentos de litosfera oceánica fría se hunden en el manto. Cerramos así un circuito de los materiales del manto, que comenzaría con su calentamiento, seguido de un descenso a través del manto y su enfriamiento en la litosfera, un descenso nuevamente por el manto y vuelta a calentarse por el calor del núcleo. El 15 de septiembre de este año tuvo lugar un fortísimo terremoto en Chile. Fue de 8,3 grados en la escala de Richter. ¿Sería debido a un tipo de acción de estos bordes? ¿Por qué se dan tantos terremotos allí? Pues en los procesos tectónicos de esta zona tenemos tres componentes. La placa oceánica de Nazca, que deriva hacia el este, la placa continental sudamericana, que deriva hacia el oeste, y la fosa de Chile y Perú, que marca el contacto entre ambas. El proceso en este caso es que en la cordillera mesodorsal del Pacífico hay surgimiento de magma que crea nuevo fondo marino y empuja a la placa de Nazca hacia la placa sudamericana, a una velocidad relativa de aproximadamente 9 centímetros por año, produciéndose un fenómeno de subducción en la fosa de Chile que da origen a frecuentes terremotos. Con el paso del tiempo geológico, las fuerzas tectónicas causaron el plegamiento de la placa sudamericana en este borde convergente, formando, por ejemplo, la cordillera de los Andes, como ha dicho antes María Eugenia, que tiene numerosos volcanes activos y una intensa actividad sísmica. Así, como vemos, el borde convergente de subducción es un lugar de concentración de sismos y eso es lo que produjo el terremoto de Chile el 15 de septiembre. Hemos terminado el programa de hoy con este ejemplo tan próximo en el tiempo de los desastres naturales que provoca la actividad tectónica, pero podríamos haber mencionado otros muchos en este mismo año y en otras partes del mundo, como la erupción del volcán de Sinabung en Indonesia en abril o las alertas de tsunami en Japón tras el terremoto el pasado 14 de noviembre. Ello es una muestra de que la actividad tectónica está viva, que no es algo muy pasado en la historia de la humanidad. Si tienen posibilidad, podrían ver el programa que emitió la 2 de Televisión Española el pasado 8 de marzo de 2015, titulado La Tierra hace millones de años, que les ayudará a comprender mejor lo que aquí se ha dicho. Esperamos que nuestro programa de hoy permita aclarar a nuestros alumnos este importante proceso y profundizar en él. Buenos días. Buenos días a todos.